¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde semana tras semana vamos recorriendo las enseñanzas de los últimos romanos pontífices. Ahora estamos con nuestro Papa León XIV y hoy vamos a ver una vez más la audiencia general del 12 de octubre de 2025, en donde el tema central es Jesucristo, nuestra esperanza. Vamos directamente, sin más preámbulos, agradeciendo a Jorge Linares por su asistencia técnica para que ustedes ahora nos puedan estar viendo, nos puedan estar escuchando. Vamos sin más a escuchar esa catequesis del Papa en la audiencia general, catequesis que siempre da en italiano y que es traducida por nuestros amigos de Radio Vaticana, a quien le damos las gracias por poder compartir esto con ustedes. Y de inmediato vamos a tocar algunos puntos principales. Vamos ya al video. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Credere nella morte e risurrezione di Cristo. Creer en la muerte y resurrección de Cristo y vivir la espiritualidad pascual infunde esperanza en la vida y anima a invertir en el bien. En particular, nos ayuda a amar y a alimentar la fraternidad, que es, sin duda, uno de los grandes desafíos para la humanidad contemporánea, como lo vio claramente el Papa Francisco. La fraternidad nace de un dato profundamente humano. Somos capaces de relacionarnos y, si queremos, sabemos construir vínculos auténticos entre nosotros. Sin relaciones que nos sostienen y que nos enriquecen desde el inicio de nuestra vida, no podremos sobrevivir, crecer, aprender. Estas son múltiples, diferentes en cuanto a modalidad y profundidad. Pero es cierto que nuestra humanidad se realiza mejor cuando estamos y vivimos juntos, cuando somos capaces de experimentar vínculos auténticos, no formales, con las personas que tenemos a nuestro lado. Si nos encerramos en nosotros mismos, corremos el riesgo de enfermarnos, de soledad e incluso de un narcisismo que se preocupa solo de los demás por interés. El otro se reduce entonces a alguien de quien tomar, sin que estemos nunca dispuestos verdaderamente a dar, a entregarnos. Sabemos bien que tampoco hoy la fraternidad no es algo ni inmediato ni que se pueda dar por descontado. Es más, muchos conflictos, tantas guerras esparcidas por el mundo, tensiones sociales y sentimientos de odio parecerían demostrar lo contrario. No obstante, la fraternidad no es un hermoso sueño imposible, no es un deseo de unos pocos ilusos. Pero para superar las sombras que la amenazan, hay que ir a las fuentes y sobre todo obtener luz y fuerza de aquel que solo nos libra del veneno de la enemistad. La palabra hermano deriva de una raíz muy antigua que significa cuidar, preocuparse, apoyar y sustentar. Aplicada a cada persona humana se convierte en un llamamiento, una invitación. A menudo pensamos que el papel de hermano, de hermana, se refiere al parentesco, al hecho de ser consanguíneos, de pertenecer a la misma familia. En realidad, sabemos bien que los desacuerdos, las fracturas
y a veces el odio pueden devastar también las relaciones entre parientes, no solo entre extraños. Esto demuestra la necesidad hoy más urgente que nunca de volver a considerar el saludo con el que San Francisco de Asís se dirigía a todas y a todos, independientemente de su procedencia geográfica y cultural, religiosa o doctrinal. Omnes fratres era el modo inclusivo con el que San Francisco ponía en el mismo plano a todos los seres humanos, precisamente porque les reconocía en el destino común de dignidad, de diálogo, de acogida y de salvación. El Papa Francisco retomó este enfoque del poverello de Asís, dando valor a su actualidad después de 800 años en la encíclica Fratelli Tutti. Ese tutti, todos, que para San Francisco significaba la señal acogedora de una fraternidad universal, expresa un rasgo esencial del cristianismo, que desde el inicio fue el anuncio de la buena noticia destinada a la salvación de todos, nunca de forma exclusiva o privada. Esta fraternidad se basa en el mandamiento de Jesús, que es nuevo en cuanto realizado por Él mismo, cumplimiento sobreabundante de la voluntad del Padre. Gracias a Él, que nos amó y se entregó por nosotros, nosotros podemos, a su vez, amarnos y dar la vida por los demás, como hijos del único Padre y verdaderos hermanos en Jesucristo. Jesús nos amó hasta el final, dice el Evangelio de Juan. Cuando se acerca la pasión, el Maestro sabe bien que su tiempo histórico está a punto de concluirse. Teme lo que está a punto de suceder. Experimenta el suplicio más terrible y el abandono. Su resurrección al tercer día es el inicio de una historia nueva. Y los discípulos se convierten plenamente en hermanos después de tanto tiempo de vida en común, no solo cuando viven el dolor de la muerte de Jesús, sino sobre todo cuando lo reconocen como el resucitado, reciben el don del Espíritu y se convierten en testigos. Los hermanos y las hermanas que se apoyan mutuamente en las pruebas no dan la espalda a quienes están necesitados, lloran y se alegran juntos en la perspectiva laboriosa de la unidad, de la confianza, de la entrega mutua. La dinámica es la que el mismo Jesús nos entrega. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. La fraternidad que nos donó Cristo muerto y resucitado nos libra de las lógicas negativas de los egoísmos, de las divisiones, de las prepotencias y nos devuelve a nuestra vocación original, en el nombre de un amor y de una esperanza que se renuevan cada día. El resucitado nos indicó el camino a recorrer junto a Él para sentir y para ser fratelli tutti. Habiendo escuchado a nuestro querido Papa León XIV, vamos ahora a recorrernos. Vamos a la primera diapositiva como título, como primera presentación Magisterio Pontificio, hoy dada por nuestro Papa León XIV, y el título es Jesucristo, nuestra esperanza. Vamos a la primera de las frases en la siguiente diapositiva. El Papa sigue durante la audiencia general de los miércoles con el ciclo de las catequesis que se desarrollan a lo largo del año jubilar.
Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Y qué es lo primero que nos dice el Papa? Vamos a esa diapositiva, la diapositiva siguiente. Creer en la muerte y resurrección de Jesucristo, de Cristo, y vivir la espiritualidad pascual infunde esperanza en la vida y anima a intervenir en el bien. En particular, nos ayuda a amar y alimentar la fraternidad, que es sin duda uno de los grandes desafíos para la humanidad contemporánea. Alguno podrá incluso ponerse a pensar, pero vamos a ver, don Randy, el Papa está hablando en octubre de la Pascua, está mal cronológicamente, ¿qué es lo que sucede? Tengamos en cuenta de que estamos en el ciclo de un año jubilar que está destinado a la esperanza, peregrinos de esperanza, y por lo tanto se habla del fundamento de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe? Pues San Pablo, y lo hemos repetido en varios programas, San Pablo dice: vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Por eso nos centramos en estas catequesis, o el Papa se centra, en lo que es la esperanza venida desde la resurrección. Por eso, creer en la muerte y la resurrección de Cristo, vivir la espiritualidad pascual, infunde esperanza, porque es la base de nuestra fe. Esperanza en la vida y anima a intervenir en el bien. ¿Por qué? Porque sé que voy a practicar el bien y tengo la esperanza de reinar con Cristo, de vivir con Cristo. Ya no en una vida que me va a durar 80 años, 100 años, 120 años si tengo suerte. No sé si habrá gente que llegue a tanto en estos tiempos, pero no estoy esperanzado en esa vida que se me va a ir, en esa vida caduca que es la de este mundo. Estoy esperanzado en la vida de Cristo, que es vida eterna y una vida que no me será quitada. Por eso dice San Pablo en ese mismo comentario: vana es nuestra fe si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó somos los más desdichados. Porque claro, nos dedicamos a hacer el bien para que nos den bofetadas por todos lados y resulta que al final no hay resurrección. Apaga y vámonos. Mira, Jorgito, ya cortemos, vámonos de aquí. ¿Para qué seguir comentando? No, esperamos la resurrección. Eso es lo grande, eso es lo bello. Por eso, en particular, nos ayuda a amar y alimentar la fraternidad. Una fraternidad en la que vamos a profundizar un poquitito más, porque hoy el Papa concretamente va a profundizar mucho más en esto de la fraternidad, que es sin duda uno de los grandes desafíos de la humanidad contemporánea. Una humanidad cercada de guerras, una humanidad cercada de persecuciones, sobre todo a la fe cristiana, una humanidad que vuelve a retroceder en su moral y que sigue intentando crear una sociedad y un mundo sin Dios, que al fin de cabo se termina convirtiendo en un mundo que va contra el propio hombre. Pues nosotros tenemos un mensaje para esa humanidad. Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con él. Vamos a la siguiente diapositiva que nos habla de ese Jesucristo, nuestra esperanza, y nos dice el Papa: la fraternidad nace de un dato profundamente humano. Somos capaces de relacionarnos y si queremos, ahí está el punto, sabemos construir vínculos auténticos entre nosotros. Si queremos, lo vuelvo a resaltar, después lo vamos a profundizar un poquito más. Sin relaciones que nos sostienen y que nos enriquecen desde el inicio de nuestra vida, no podemos sobrevivir, no podemos crecer, no podemos aprender.
Estas son las relaciones, son múltiples, son diferentes en cuanto a modalidad y profundidad. Antes de meternos en relaciones, vamos a profundizar un poquitito en esta diapositiva. La fraternidad es algo que nace de un dato profundamente humano. Somos capaces de relacionarnos si queremos y somos capaces de construir vínculos auténticos entre nosotros. Fíjense ustedes y vayamos a la historia para comprender un poquitito también lo que nos propone el Papa. Vamos a la historia relativamente reciente, principios del siglo pasado, un siglo hace aproximadamente, un poquito más, que la humanidad se veía hundida en la Primera Guerra Mundial. Decenas de millones perdían la vida. El hombre, a pesar de esa realidad, no aprende. Y la Santísima Virgen, que se presenta en la época justa de la guerra, dice, la guerra va a terminar dentro de poco, pero, si los hombres no cambian, va a venir una guerra peor. Aquí comenzamos ya con un problema, iba a decir un problemón, una guerra peor. Pues los hombres no cambiaron, la advertencia de la Virgen no sirvió. Dios, que quería ayudar a la humanidad a que comprenda que a través de las guerras no se conseguiría nada, vuelve a soltar a los hombres de las manos porque los hombres no quieren ir de la mano de Dios cumpliendo sus mandamientos y siguen ofendiéndolo y llega una guerra peor. Segunda Guerra Mundial, mayor número de personas, nos encontramos ya con los dos primeros cataclismos nucleares, gracias a Dios, primeros y últimos en la historia de la humanidad, porque hoy estaríamos, si se diese una guerra y hubiese bombas nucleares, bombas atómicas que se tirasen, fácilmente en los primeros segundos de guerra desaparecerían 2/3 mínimo de la humanidad. Pues el hombre después de la Segunda Guerra Mundial parece que aprendió la lección. Somos capaces, si queremos, comienzan a organizarse entidades internacionales para lograr un equilibrio. Pero, ¿qué sucede? Que en estos tiempos, si queremos, vuelvo a esa expresión, en estos tiempos parece que el hombre vuelve a no querer. No estoy hablando aquí de que va a venir un cataclismo peor, de que vamos, no quiero ponerme en eso, pero quiero que pensemos, se consiguió un equilibrio y ahora volvemos otra vez a desequilibrar las situaciones. Decía el Papa Francisco que vivíamos una tercera guerra mundial en fascículos. Pues es probable que sea así. Todos estos frentes de guerra que hay por un lado, por otro, estas persecuciones principalmente a la fe en distintos lugares, estas dictaduras que se van ya consolidando en el tiempo, lamentablemente, como la dictadura nicaragüense, la venezolana, etcétera, etcétera, van generando más muerte, más persecución. Y la guerra de Ucrania, que no termina, gracias a Dios ahora con un alto el fuego en la zona de Gaza, pero seguimos con el corazón latiéndonos aquí, a la altura del cuello. Por eso el hombre tiene que comprender que sin relaciones que nos sostienen, que nos enriquecen desde el inicio de nuestra vida, no podemos sobrevivir, no podemos crecer y no vamos a aprender. El ser humano necesita de eso. Vamos a la siguiente diapositiva, Jorge. Pero es cierto que nuestra humanidad se realiza mejor cuando estamos y vivimos juntos, no cuando nos peleamos, no cuando guerreamos. Cuando somos capaces de experimentar vínculos auténticos, no formales,
no vínculos de que, bueno, hacemos un pacto y a ver cuando le doy la vuelta al pacto que hemos firmado, como tantas veces pasó, incluso en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial y a la misma Primera Guerra Mundial, pactos que se tiraban al tacho de basura. No, por eso tenemos que vivir juntos, experimentar vínculos auténticos, no formales, con las personas que tenemos al lado. Porque es cierto que somos nosotros los que, en cierta forma, alimentamos esa realidad. Por eso sigue diciendo el Papa, si nos encerramos en nosotros mismos, corremos el riesgo de enfermarnos de soledad, y esto puede pasar incluso a nivel nacional, e incluso de un narcisismo que se preocupa solo de los demás, pero por el interés. ¿Por qué me quieres, Inés? Por el interés. ¿Y por qué más? Pues por lo que me das. Eso es el egoísmo que hoy vive la sociedad. Lo vivimos a nivel familiar, lo vivimos a nivel social, evidentemente lo vivimos a nivel mundial. El otro se reduce entonces, dice el Papa, a alguien de quien tomar sin que estemos nunca dispuestos verdaderamente a dar, a entregarnos. Por eso ya no vivimos el amor es entrega, el amor es dar. Pero vivimos ese egoísmo que nos cierra, que nos hace ver al otro como un objeto útil, conveniente. Lo quiero para mí. Por eso sigue diciendo el Papa, y es hermosa esta frase, la fraternidad no es algo inmediato, ni que se pueda dar por descontado. Es más, muchos conflictos, tantas guerras esparcidas por el mundo, tensiones sociales y sentimientos de odio, parecerían demostrar lo contrario. Sin embargo, la fraternidad no es un hermoso sueño imposible, no es un deseo de unos pocos ilusos. Tenemos que vivir la auténtica fraternidad. Tenemos que darnos cuenta que somos todos criaturas creadas por el mismo Dios. Y el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo ser humano, independientemente de la fe, la religión que profese, del color de su piel, de lo que fuera, independientemente de todo eso, tiene dignidad por ser imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, en cuanto a criatura, lo vamos a ver un poquitito más adelante, somos todos hermanos, hermanos en Dios. Tal vez no hermanos en la fe, pero sí hermanos en Dios. Y esto nos abre un panorama completamente distinto. Por eso sigue diciendo el Papa, para superar las sombras que amenazan, hay que ir a las fuentes y sobre todo obtener luz, fuerza de aquel Dios que solo nos libra del veneno de la enemistad. La palabra hermano deriva de una raíz muy antigua que significa cuidar, preocuparse, apoyar, sustentar. Por eso Dios le preguntará a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está aquel que tú tienes que cuidar, por el que tienes que preocuparte, al que tienes que apoyar y sustentar? ¿Dónde está? Y fíjense lo que es el odio, el egoísmo, que es el odio frío. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Niega incluso la misma raíz de esa palabra. Por eso, aplicada a cada persona humana, se convierte en un llamamiento, una invitación. A menudo pensamos que el papel de hermano, hermana, entre comillas, se refiere al parentesco carnal, mi hermano carnal, mi hermana, pero al hecho de ser consanguíneo. Y de repente, de la misma familia, como pensaban incluso los judíos. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y dijo, un hombre. Y puso un ejemplo. ¿Quién actuó como prójimo? Tu enemigo, no tú. Por eso tenemos que entender cuál es la forma.
Yo tengo que amar a mis hermanos, hermanos cercanos por la sangre, hermanos cercanos por la fe y hermanos a nivel general en cuanto criaturas de Dios, a todos. Y sigue diciendo el Papa, la fraternidad tiene luces y sombras. En realidad, sabemos bien que los desacuerdos, las facturas y a veces el odio pueden devastar también las relaciones entre parientes, no solo entre extraños. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, y eso es algo que tal vez muchos hemos experimentado, los desacuerdos? Fíjense qué terrible, alguna vez lo hemos comentado en algún programa, esos desacuerdos que surgen cuando muere papá y muere mamá y estamos peleándonos por la herencia. No estamos haciendo un reparto, sino una pelea, una lucha. Qué terrible, qué terrible. ¿Cuántos desacuerdos? ¿Cuántas fracturas? ¿Cuánto odio? A veces incluso odio que comienza con una situación de estas y termina enemistando a los hermanos consanguíneos. Pues por eso tenemos que caer en la cuenta de que fomentar la fraternidad es algo que necesita el mundo de hoy. Nos vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, esto demuestra la necesidad, hoy más urgente que nunca, justamente, de volver a considerar el saludo con el que San Francisco de Asís se dirigía a todas las criaturas y a todos los seres humanos, independientemente de su procedencia geográfica y cultural, religiosa y doctrinal. Omnes fratres, es decir, todos hermanos. Era el modo con el que el santo ponía en el mismo plano a todos los seres humanos, precisamente porque les reconocía en el destino común de dignidad, de diálogo, de acogida, de salvación. Y qué hermoso esto, porque nos recuerda, por ejemplo, a un San Francisco que cruza el mar Mediterráneo para ir a hablar con el sultán, jugándose la vida para llevarle la palabra de fe. Y dicen los historiadores que, aunque ocultamente, el sultán creyó en Cristo, pero no fue capaz de manifestarlo porque causaría una destrucción más que una construcción dentro de su ambiente. Pero qué hermoso es este punto de vista. Omnes fratres, vamos a la siguiente diapositiva. Para San Francisco significaba la señal acogedora de una fraternidad universal, expresa un rasgo esencial del cristianismo, que desde el inicio fue anuncio de la buena nueva, de la buena noticia, destinada a la salvación de todos, nunca de forma exclusiva o privada. Por eso tenemos que tener en cuenta la importancia de esta fraternidad para que Jesucristo sea nuestra esperanza. En este amor fraterno podemos construir la esperanza de un futuro mejor. ¿Te animas a hacerlo? Queridos hermanos y hermanas, creer en la muerte y resurrección del Señor y vivir la espiritualidad pascual comunica esperanza a la vida y nos ayuda a amar y a alimentar la fraternidad que nace de una realidad de nuestro ser humanos, necesitados relacionarnos con los demás para sobrevivir, crecer y aprender. No somos islas. Necesitamos vínculos auténticos para protegernos de la soledad y del egoísmo. En nuestro mundo de hoy, lleno de guerras y violencia,
hay crisis de fraternidad. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, propone de nuevo el mensaje de San Francisco de Asís, que nos recuerda como todos, como hijos de un mismo Dios, estamos llamados a vivir una fraternidad universal que, basándose en el mandamiento del amor, manifiesta también un rasgo esencial del cristianismo. Gracias a Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, podemos amarnos mutuamente como hijos del Padre y verdaderos hermanos en Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor resucitado que nos conceda el don de la fraternidad y nos llene de su Espíritu Santo para ser testigos generosos de su amor ante todos los hombres, liberándonos de la autosuficiencia, las divisiones y las prepotencias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Estamos nuevamente junto a ustedes y antes de continuar, aquí tienen ustedes un código QR que necesitamos que utilicen. ¿Para qué, don Darndy? Pues para hacernos un donativo a través de PayPal. Desde cualquier parte del mundo nos puedes donar a través de PayPal a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, NSE Radio y Televisión. Te invito a que formes parte de este equipo apoyando a esta labor de evangelización a través de un donativo. Si estás en Perú, también nos puedes apoyar a través de Yape, Plin, BCP, BBVA. Te invito a que nos ayudes y que en cierta forma, digamos, caigamos en la cuenta de lo importante que es esta labor de evangelización. No es algo que hagamos porque se nos da la gana, sino porque es un llamado del Señor. Esta radio pertenece a su madre y tenemos que sustentarla entre todos. Por eso te voy a dar los números de teléfono. Todos ellos son a través del +51. Puedes llamar con WhatsApp desde cualquier parte del mundo, por si tienes alguna duda. Mire, estoy haciendo el depósito en PayPal, pero quiero saber si está bien, estoy haciéndolo así. Adelante, o Yape, o Plin, o BCP, BBVA, lo que fuera. Vamos con los números de teléfono. En Lima, 949-732-878. 949-732-878. En la ciudad de Arequipa, 945-413888. 945-413888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. 974-796-175. Ayúdanos para que podamos seguir adelante en esta obra de evangelización. Continuamos con nuestra audiencia después de haber escuchado al Papa en español. De verdad que siempre es un gusto. Y ahora nos dice lo siguiente: esta fraternidad se basa en el mandamiento de Jesús, cumplimiento sobreabundante de la voluntad del Padre. Gracias a Él que nos amó, dice el Papa, y se entregó por nosotros, nosotros podemos a su vez amarnos y dar la vida por los demás, como hijos del único Padre y verdaderos hermanos en Jesucristo. Jesús nos amó hasta el final, dice el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13, versículo 1. Cuando se acerca la pasión, el Maestro sabe bien que su tiempo histórico está a punto de concluir. Por eso dirá a sus discípulos: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, mis hermanos, si hacen lo que yo les mando. Así vamos a dar a conocer que somos seguidores de Cristo. Así vamos a dar a conocer que somos hermanos de Cristo, en Cristo y por Cristo. Porque si una persona no es de nuestra fe, lo vamos a ver un poquito más adelante, evidentemente seremos hermanos a nivel de criaturas de Dios,
pero no seremos hermanos a nivel de la fe, con una hermandad que supera, como lo decía antes el Papa, incluso la hermandad de la carne. Por eso dirá Cristo, mi madre es más dichosa porque escuchó y cumplió la voluntad de Dios que por haberme llevado en su seno y por haberme dado de amamantar. Por eso seguimos y Jesús teme lo que está a punto de suceder en este momento que veíamos desde la historia. Experimenta el suplicio más terrible y el abandono. Su resurrección al tercer día es el inicio de una historia nueva. Por eso es la cumbre de nuestra fe. Por eso es allí donde todo, digamos, comienza a tener sentido. Y sigue diciendo el Papa, y los discípulos se convierten plenamente en hermanos. Después de tanto tiempo de vida en común, no solo cuando viven el dolor de la muerte de Jesús, sino sobre todo cuando lo reconocen como el resucitado, reciben el don del Espíritu Santo y se convierten en sus testigos. Allí son plenamente hermanos en Cristo. Pues los hermanos y las hermanas que se apoyan mutuamente en las pruebas no dan la espalda a quien está necesitado. Lloran y se alegran juntos en la perspectiva laboriosa de la unidad, de la confianza, de la entrega mutua. Por eso decía San Pablo, ¿quién está afligido que yo no haya llorado con él? ¿Quién está alegre que yo no me haya alegrado? Porque me hago todo a todos, porque quiero, por lo menos, ganar a algunos. Y sigue diciendo el Papa, la dinámica es la que el mismo Jesús nos entrega. Ámense unos a otros como yo los he amado. La fraternidad que nos brindó Cristo, muerto y resucitado, nos libra de las lógicas negativas de los egoísmos, de las divisiones, de las prepotencias, y nos devuelve a nuestra vocación original en el nombre de un amor y de una esperanza que se renuevan cada día. El resucitado nos indicó el camino a recorrer y junto a él para sentir que somos hermanos. Y qué bello ser hermanos, porque podemos ayudarnos mutuamente. Podemos incluso corregirnos los unos a los otros. Como San Pablo dirá en su carta, vi que Pedro se había equivocado y le dije, esto que estás haciendo está mal porque escandaliza. Y Pedro recibe esa corrección y se enmienda. Esta es la forma de la auténtica fraternidad. Por eso debemos cuidar la exactitud de una expresión que suele repetirse mucho, según la cual, para el cristiano, todos los hombres son hermanos como hijos del mismo Padre. Cuidado, lo son ciertamente como criaturas, pero hijo de Dios en el sentido sobrenatural no es sino el que ha nacido de nuevo a través del bautismo, es decir, el que vive su fe y su bautismo convertido totalmente a Cristo, o sea, el que ya no es del mundo, el que ha renunciado a sí mismo y es un hombre nuevo. Ese es, para todo cristiano, el hermano auténtico, porque es el auténtico Hijo de Dios. Todo lo demás, en cuanto criaturas de Dios y en cuanto creados a imagen y semejanza de Dios, son hermanos, pero hermanos en un sentido distinto, en ese sentido de criatura. Por eso también tengamos en cuenta, quizás nos asombraríamos si pudiéramos ver cuántos son los que realmente viven la ley de gracia que nos hace no solo llamarnos hijos de Dios,
sino serlo de veras. Esto dice San Juan, y dice, dice San Juan, no pecan más. Y alguno dirá, ¿cómo no pecan más? Pero si todos los cristianos igual siempre caemos en pecado. Pero no pecan más porque luchan contra el pecado, porque viven una vida que intenta vivir la caridad, porque han nacido de Dios y la semilla divina permanece en ellos. Nótese que, según la doctrina central, nuestro hombre viejo se renueva por el conocimiento, el cual no puede ser sustituido por ningún mecanismo meramente exterior. Somos nosotros, podríamos decir, los que tenemos que renovarnos mediante la gracia y abrirnos a esa gracia para que la gracia nos renueve. Entonces, así somos hijos y hermanos. Es, pues, de trascendental importancia sembrar la palabra de la cual nace el conocimiento sobrenatural de Dios, que es, como dice Santo Tomás, una participación al conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Estamos llamados a ser Dios por participación. No solo nos llamamos, sino que somos verdaderamente hijos de Dios. Es algo tan grandioso que iba a decir, a veces hasta da miedo pensarlo, no por el sentido de que haya que tener miedo de Dios, ni mucho menos, sino del amor que Dios nos tiene y de la escasa respuesta que nosotros damos a ese amor tan gigante. Vamos ahora a rezar por todas las intenciones que tienen ustedes en su corazón, las intenciones que siempre nos confían, y utilizamos esta oración hermosísima del Espíritu Santo hecha por San Juan 23. Y decimos: Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés, por descuido mío, vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la difusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Una vez más, le damos las gracias por haber compartido con nosotros este espacio de Magisterio Pontificio. Dios mediante, nos vemos la semana que viene y seguimos recorriendo, a veces con un sacerdote que nos acompaña, a veces con estas diapositivas que nos ayudan a ir interpretando las enseñanzas de nuestro Papa León XIV, y de esa manera formarnos en la fe para poder seguir adelante y luchar esa batalla que tiene un triunfo, el triunfo de la vida eterna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.